Distintas versiones acusan la existencia de roces en la Confech entre los dirigentes más representativos del movimiento por los acercamientos con los sectores políticos durante la tramitación del presupuesto. Si bien hoy el presidente de la FEUSACH, Camilo Ballesteros, negó un quiebre en la Confech, sí admitió que hay opiniones divergentes. Queremos conversar de estas supuestas diferencias en el movimiento. Nos acompaña aquí en CNN Chile el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Guillermo Petersen. Guillermo, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Cuéntanos la versión que tienen ustedes respecto de todo esto que se ha dicho en estos días, y de muchos escritos de prensa donde dan cuenta de fuertes roces. ¿Es así o no es así? O sea, primero hay que aclarar, y nosotros lo dijimos también en la conferencia de prensa hoy día, de que el Confech no está quebrado en ningún caso, no hay un quiebre de la instancia de coordinación en ningún caso, sino que, tal como dijo Camilo y como lo hemos dicho nosotros, hay diferencias que son grandes, ¿cierto?, respecto a cómo llevar el conflicto hoy día, cómo haberlo llevado y cómo darle la proyección. Son diferencias grandes, son diferencias en torno que se fueron agudizando a medida que fue avanzando el conflicto, a medida que se fueron personificando de alguna forma el conflicto, pero son diferencias que de alguna forma también permitieron que este conflicto pudiese tener la transversalidad que hoy día tiene. Pero son diferencias que de alguna forma hoy día hay que sacarlo a la luz, más allá de esta, de alguna forma, criminalización, o no criminalización, pero elementos medios peyorativos que ha sacado muchos medios de prensa, que han sido esto de los ultras, los moderados, etcétera, etcétera, estos términos medios bonitos, creativos, como dicen algunos. Entonces, a nosotros nos interesaba posicionar y decir que en realidad hay un sector que está disconforme cómo se llevó hoy día el término del conflicto y que es totalmente discrepante a cómo lo llevó otro sector. ¿Qué sector? Ese sector que quiso ir al Parlamento, que quiso negociar, y este sector al que nos estamos hablando nosotros, que es un sector que de alguna forma negaba el ir al Parlamento, de acuerdo que entendíamos que en el Parlamento se iban a llevar, tal como se llevaron también, las negociaciones por las bancadas políticas, y nuestra presencia en el Parlamento iba a ser solamente para legitimar de alguna forma estas instancias, estos partidos políticos y sus negociaciones, y en ningún caso iban a ser un espacio donde nosotros íbamos a poder incidir. Entonces la pregunta era si íbamos o no. Nosotros, por lo menos desde la universidad y un buen sector, dijimos que no había que ir, porque no queríamos validar lo que habíamos criticado durante el año, o sea, nos pisaríamos la cola. ¿Cuál es el problema? Que había gente que decía, a lo mejor inocentemente, lo cual lo dudo, con alguna intención de que sí había que ir al Parlamento, más que a negociar, había que interpelar nuevamente o tratar de sacar algo en limpio, a través de las presiones. ¿Qué decíamos nosotros? Que sí íbamos a terminar validando, entonces, porque la negociación ya estaba saldada, porque los partidos políticos, hoy día inmersos en el Parlamento, empezaron a negociar, y como tú mismo debes saber, desde que inicia este conflicto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en ese momento? O sea, la negociación ya estaba lista, lo único que había ahora era embellecerla, y necesitaban de la Confech y ojalá la Confech en su conjunto para poder validar lo que se está resolviendo, que al fin y al cabo no responde en ningún caso a los intereses de nosotros quienes levantamos la movilización. Pero, ¿y no era válido ir para allá precisamente para decir que no estaban de acuerdo? O sea, pero que al para fin y que al cabo quede de acuerdo, se llevó una votación que no estaba de acuerdo. Se llevó una votación en el último Confech, en el penúltimo Confech en Chillán, donde la gran mayoría de las universidades determinó sí ir al Parlamento. Pero entonces nosotros dejamos claro y fuimos muy enfáticos en que el Parlamento en ningún caso íbamos a ir a negociar. ¿Qué vimos en el Parlamento? Vimos muchos dirigentes de todos los sectores, lamentablemente, que estaban ahí en reuniones con parlamentarios, etcétera, etcétera, y a lo mejor creyendo que estaban incidiendo, o realmente otros sí incidieron en la resolución del conflicto mismo. ¿Qué dijimos nosotros? O sea, si nosotros vamos a repudiar esto, como tú mismo dices, o sea, a posicionar el hecho de que estábamos en desacuerdo, no teníamos que hacerlo previo a la discusión, teníamos que hacerlo posteriormente, como lo que hicimos ayer. Ayer fuimos a manifestar de que estábamos en contra de la resolución que se estaba dando, porque entendíamos que nuestra capacidad de incidencia en este momento ya era muy baja. Ahora, al margen de que a lo mejor ustedes sabían desde el principio que en las condiciones y por todas las señales que había mandado el gobierno, obviamente no iba a dar su brazo a torcer más allá de algunas concesiones que ha hecho en algunos campos. Desde ese punto de vista, separar lo que es presupuesto y tratar de conseguir algo más de lo que estaba ofreciendo el gobierno, ¿no era una meta pequeña a conseguir pensando que y dejando establecido que este conflicto no se acaba aquí con el presupuesto, sino que va a continuar claramente en los próximos años? O sea, justamente, tú dices algo importante, o sea, es lamentable, yo creo que es sumamente lamentable y penoso cómo el gobierno centró la discusión de la problemática de la educación solamente en la ley de presupuesto. ¿Qué esperaba el resto del conglomerado político, lo que nosotros entendíamos, que pasara lo mismo que pasó el 2006 y el 2008? Que saliéramos en conjunto, levantando los brazos, diciendo que llegamos a un acuerdo, que era un acuerdo por la educación, donde los dirigentes estudiantiles, los representantes de todos los sectores, habíamos llegado a esta resolución del conflicto. Como tú dices, yo creo que el conflicto sí empieza a terminar, empieza a tener ciertos matices de término, pero el conflicto termina, pero el movimiento inicia.
Y eso es lo que nosotros tenemos que dejar muy claro. O sea, el movimiento estudiantil tiene una proyección política mucho más grande, tiene un objetivo político transversal que, a pesar de que al gobierno le dolía mucho, o parecía que le molestaba, lo caricaturizaba, cuando decía que este movimiento se había vuelto político, pero tiene un objetivo político. O sea, no hay educación gratuita. Como todos sabemos, educación pública, gratuita, democrática, intercultural, de excelencia y sin lucro. Para llegar a eso no podemos de la noche a la mañana, ¿cierto? No se logra de la noche a la mañana, pero tampoco podríamos pensar que en el Parlamento se va a lograr la solución del conflicto mismo, cuando vemos que gran parte de los parlamentarios tienen intereses creados también en la educación. O sea, nosotros, ¿con qué cara podemos pensar de que los mismos parlamentarios, o sea, mucha gente de la ADC, mucha gente de distintos, bueno, acá vamos a hablar de RN, del partido, o sea, los partidos oficialistas, pero muchos personajes políticos importantes, con mucho peso dentro de la oposición, tienen intereses creados en la educación? Y entendemos que la educación es uno de los ejes angulares dentro de la mantención de este sistema, es el aparato ideológico primero, que tiene el sistema para mantener hoy día las diferencias, esta segregación social, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entendíamos que tenemos que avanzar por nuestro carril en la constitución de un movimiento social que sea amplio, transversal, tal como fue al principio, creativo, que sea capaz de, o sea, como fue capaz de sentar una discusión en torno al lucro, en torno a criticar la democracia vigente, criticar la institucionalidad vigente, a dar un paso mayor, que está apuntando a juntarse en otros sectores. Ahora en día fueron los profesores, los sector público, en la octava región fueron los portuarios, pobladores. Entonces, hacia allá avanzamos. ¿Por qué? Porque el objetivo es claro. Y hoy día lo que vayamos logrando son avances, pueden considerar avances, pero son avances que se lograron por las presiones que nosotros hicimos previamente y la complicación que le produjimos a los conglomerados políticos. ¿Qué pasa? O sea, la oposición y la derecha no nos pueden venir a decir que no sabían cuál era nuestro planteamiento. Nosotros tuvimos 7 meses, o sea, por favor no se burlen de nosotros, o sea, en 7 meses nosotros lo explicamos en paneles, sin fin de espacio, cuáles eran las cosas que nosotros pretendíamos avanzar. También nosotros siempre dijimos que no íbamos por el todo o nada, ¿cierto? Porque sabíamos que esto es un paso paulatino y una construcción que nosotros tenemos que hacernos cargo también. Entonces, ¿qué pasa? Como que nos esperan que vayamos a decirles que queremos, si sabían perfectamente, llevamos 7 meses y saben perfectamente lo que nosotros pusimos sobre la mesa. Ahora, Guillermo, es interesante en el análisis que realiza cuando dice nosotros tenemos un movimiento ciudadano y todo, pero claro, es un movimiento que tiene una acción política. Sí, claro. ¿Ya? Y que tiene un objetivo político que cumplir. Eso, para algunos, al principio cuando lo apuntaban con el dedo, es un movimiento político, claro, hay que entenderlo en el amplio sentido de la palabra, es lo que trato de interpretar, sí, claro, lo que me señala. Ya, pero si se hace una acción política, en la acción política uno también negocia políticamente. Entra dentro de un juego político y por lo tanto se mete dentro de los canales que existen, que le pueden gustar más o menos a uno, pero es donde se desarrolla esa pelea. ¿Por qué hacerlo desde fuera y cómo realmente lograr algo desde fuera de la tradicionalidad o de esta institucionalidad que se tiene cuestionada o no para conseguir realmente algo? Porque si no puede quedar la impresión de que es una bandera muy fuerte, muy tomada, muy ondeada, pero que no consigue nada en lo concreto. Pero ¿cuándo yo negocio? ¿Cuándo un sindicato, por ejemplo, negocia realmente? O sea, un sindicato que no esté corrompido, ¿cierto? Que sea un sindicato que tenga honestos dirigentes, que esté dando una reivindicación. ¿Cuándo negocia? Cuando de alguna otra forma tiene el sartén del mango. Cuando de alguna otra forma tiene la conciencia y tiene el conocimiento de que su postura se va a sobreponer sobre la otra. Entonces nosotros decimos, en este momento, ¿cómo vamos nosotros a negociar? Si en realidad aquí están jugando, por así decirlo de manera un poco más burda, los peces gordos. O sea, aquí están los presidencia de los partidos, o sea, lo mismo, la oposición en su conjunto, con la derecha en su conjunto, la presidencia de los partidos negociando. Entonces, ¿cuál es la capacidad que hoy día ya tenía el movimiento social de llegar a esa negociación dentro de esta institucionalidad que ya está tan demarcada? Esta institucionalidad donde el mundo social, donde a quienes hoy día se levantaron una movilización, van a poder incidir. Porque si fuese por eso, la negociación la puedo lograr en base a la presión social. Y esa puede ser mi primera instancia de negociación, pero no fue respetada por ningún caso. O sea, ¿cuál es la primera instancia de presión que tiene un sindicato, un estudiante, un poblador? Es la movilización. Y si esa no es respetada, también tenemos que asumir, o sea, hay que asumir cierta autocrítica en el sentido que tampoco fuimos capaces de capitalizar en los momentos debidos. En los PIC, ¿cierto? Haber sacado a lo mejor la tajada necesaria, a lo mejor había hecho la presión necesaria en términos de negociación con el mismo Ejecutivo, ¿cierto? Cuando el gobierno nos ve que nos sentamos a entre comillas, negociar con el Ejecutivo. Porque pareció en un momento que estaba en jaque. Claro, pero ellos sabían también en qué momento de nosotros de la ondulación estábamos. Por eso te invita y por eso también pone todo sobre la mesa y nos entrega el mismo GANE 2.0, la diferencia es que lo pone con un PowerPoint para que nosotros nos sintamos de que está haciendo algo distinto. ¿Y eso no va a volver a ocurrir el otro año? No, yo creo que nosotros lo que tenemos que hacer hoy día es hacer un balance exhaustivo respecto a lo que fue este movimiento estudiantil o esta movilización estudiantil, sacar los pros, rescatarlos, aprender de esto y también sacar los contras. Y estos contras, hacer una evaluación
muy rigurosa de por qué llegamos a cometer ciertos errores tácticos o errores comunicacionales o de no haber sentado ciertas bases en algún momento, y de esos errores hay que aprender. Y cuando hablan de los partidos políticos también incluyen al Partido Comunista con dirigentes que son miembros del Partido Comunista a su vez. O sea, la oposición es su conjunto, más que personificar un partido que otro, hablamos de la oposición en su conjunto o los partidos políticos tradicionales que hoy día los vemos inmersos en el Parlamento. Y en ese sentido, cuando hay otros caminos aparte de darle una, ¿cómo decirle?, una dinámica que entre que se inserte dentro de la institucionalidad. Hoy día, por ejemplo, se está discutiendo la inscripción automática del voto voluntario, que pareciera que ahora sí va a salir. Crear una fuerza, creo que no. puede ser. Vamos a ver todavía, claro. está en cague. Tenemos como 2 días todavía para pasar la prueba de fuego. Pero este movimiento, tener su expresión en ese lado y esperar que dirigentes como ustedes se transformen también en actores políticos que también ingresen al sistema y desde dentro puedan hacer una mayor presión. Que a mí me caen ciertas dudas. O sea, yo creo que hay una institucionalidad que existe y que no podemos negarla, y que de alguna otra forma hay que saber moverse dentro de ella porque no estamos inmersos en ella en estos momentos. Pero también nosotros tenemos que tener la capacidad de generar espacios de convergencia nuestra, como pueblo, como ciudadanía, o sea, como trabajadores, pobladores, estudiantes, donde nosotros seamos capaces de generar una alternativa real. Porque lamentablemente, si hoy día este sector ha sido menoscabado, o de alguna otra forma, solamente vemos la solución de los conflictos en lo institucional, es porque en realidad la ciudadanía no ve otra alternativa real. Entonces, nuestra labor no es meternos en una institucionalidad que ya está cooptada, que ya está enmarcada, sino generar una alternativa real, una alternativa que sea capaz de dar respuesta real a las necesidades que hoy día está levantando la ciudadanía y que está poniendo sobre la mesa. Y ese es nuestro trabajo. ¿Para qué vamos a validar algo que ya tiene una legitimidad que yo diría que es penosa? O sea, ver cómo un parlamento tiene menos del 80%, más del 80% de deslegitimidad. O sea, es lo contrario al movimiento estudiantil, o al momento de auge del movimiento estudiantil. Entonces, ¿por qué nosotros, que levantamos algo, que el mismo gobierno habla de tan noble, bello, etcétera, ¿cierto?, con buenas referencias en términos de dirigencia o de rostro, ¿cierto?, que fueron capaces de llevar bien a lo mejor encauzar esta presión mediática, vamos a validar algo que ya está desmarcado, una política tradicional, una política que ha sido incapaz de dar solución real históricamente a los movimientos sociales? O sea, esto no es una problemática de hoy. Este tipo de solución a espaldas de los movimientos sociales se ha dado desde la vuelta a esta democracia. Entonces, ¿por qué nosotros mejor dedicarnos, empeñarnos, si hemos sido capaces de hacer esta crítica a la institucionalidad, a la democracia vigente, por qué no empeñarnos y trabajar en función de crear una alternativa, formar una alternativa en base a nuestros intereses y que respondan a los objetivos que nosotros estamos trazando desde hoy en adelante? Guillermo Petersen, muchas gracias por tu tiempo con nosotros aquí en CNN Chile. Gracias a ti por la invitación. Nos vamos a la pausa, volvemos de inmediato.